Estamos en el comienzo de la vera de Doñana, acabamos de dejar el Rocío y Manecorro y vamos camino del Palacio hacia el sur. Como veis, tenemos ahí en primer plano, pues, o en un segundo plano, la marisma, ya con cierta agua, menos mal, ha estado seca como un esparto hasta durante casi un año, y nos encontramos en ese encuentro de arenas y arcilla, que es la vera, un espacio complejo en el que es fundamental entender lo que significa la presencia de la vida en Doñana. Tanto los animales que se mueven entre comer en la marisma y dormir en los cotos, como la presencia humana, fundamentalmente, está en la vera de Doñana. Y en la vera la presencia humana se recoge en podríamos decir, tres tipos de hábitats diferentes. Lo que son las chozas, los hatos y los llamados eufemísticamente palacios, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos encontramos en estos momentos también frente al hato Villa, que sería el primero de los hatos ganaderos de esta zona, el monteño. La familia Villa es de la familia de Juan Villa, una vieja familia ganadera almonteña, y aquí vamos a hablar precisamente con Juan, una conversación entre Juan Villa y Paco Motolo sobre el tema de la ganadería. Pero quiero hacer una primera pequeña introducción sobre qué significa la ganadería. La ganadería en Doñana en realidad es, podríamos decir, el elemento productivo por excelencia de la Doñana tradicional. Doñana, sin ningún tipo de duda, era de origen, fundamentalmente, 4 grandes dehesas que se alquilaban a los ganaderos de esta zona, de distintas zonas, principalmente a monteños, pero que se alquilaba por parte del duque. Eso en lo que es los espacios de los cotos. Y en cuanto a la marisma, pues eran espacios comunales, de uso comunal, principalmente la marisma de Hinojo, que es la que tenemos enfrente, que se mantuvo siempre comunal para el pueblo de Hinojo y que se alquilaba pues a distintos ganaderos, tanto ganaderos del mismo pueblo de Hinojo, menos, pero sobre todo ganaderos almonteños. Entonces, en ese sentido se puede decir que la convivencia de la ganadería aquí en Doñana con lo que significa la guardería, la caza y todo eso, pues ha sido una convivencia, diríamos que estable, pero con problemas en algún momento, o casi siempre, sobre todo ya en la época contemporánea, de conflictiva. Quiero presentarlo en este sentido, quiero simplemente presentar a esta conversación entre Juan Villa y Paco sobre lo que significa la ganadería en el momento actual en Doñana. Bueno, estamos en el Hato Villa, en la Vera. El Hato Villa es uno de los lugares más emblemáticos de Doñana en relación con la ganadería. Bueno, es un lugar que ahora, bueno, prácticamente de los Hatos de la Vera es el único que conserva con cierta dignidad el edificio antiguo, que lo utilizan justamente los ganaderos de la zona, y de ahí que por fortuna podamos todavía verlo, como decía, con cierta dignidad, ¿no? La ganadería en Doñana, la ganadería a lo largo de los siglos ha sido un nexo de unión fundamental entre
Doñana y el entorno, y los pueblos del entorno, ¿no? Aparte de la caza, que ha sido también siempre tradicional en Doñana, la ganadería, los pueblos del entorno, los ganaderos del entorno han aprovechado los pastos de Doñana, como decía, a lo largo de siglos. Desde que Doñana entra, bueno, ya se convierte ya en parque nacional, esto entra en conflicto, obviamente, porque bueno, ya la posibilidad de movimiento de los ganaderos aquí se complica, y bueno, a finales del siglo pasado, en el año 80 y algo, ahora nos lo explicará Paco, nace una asociación de ganaderos en Almonte primero, luego también hay otra en Hinojo, y son ellos los que desde este momento han estado gestionando esta tradición centenaria, como decíamos, ¿no? de los ganaderos del entorno en Doñana, ¿no? Está con nosotros Paco. Paco Coronel ha sido presidente, uno de los primeros presidentes de la Asociación de Ganaderos, el tercero concretamente, y bueno, él nos va a explicar un poco cómo fue la génesis de esta asociación, las vicisitudes, algunas muy fuertes, ¿no?, por las que tuvieron que pasar, y también lo que parece que hoy ya se ha llegado, digamos, a unos mínimos acuerdos, y cuál es la función que tienen ellos, y bueno, en fin, cómo se mueven, y cómo a estas alturas la ganadería está presente, o sigue presente en Doñana, que probablemente sea lo único de lo tradicional, de las relaciones tradicionales de Doñana y el entorno, que quede vivo, ¿no? que con cierta vitalidad, ¿no? Entonces, bueno, Paco, empezamos por el principio, vámonos a los momentos en que nace la asociación ganadera y cómo fue aquello, ¿no? La asociación nace en el año 82. En el año 82 ya veníamos, como es natural, cada vez que el ganado se saca de la marisma, por falta hubo unas sequías muy grandes, y el ganado, pues los ganaderos lógicamente por tal de salvarlo lo sacan fuera. Los tanajales, se intentó en la Rocina, de ahí viene un poco el conflicto, y en aquellos entonces pues era una manera de ganaderos unidos, pues se pensó en hacer esta asociación para defendernos sobre la que acababa de llegar la administración del parque, y entonces claro, nosotros a libre albedrío, a habernos atosigado, pues lógicamente no se podía mover ganado como el ganadero le gustaba tenerlo, entonces se sacaba fuera, incluso había años que no había saca de yegua, por el motivo que el ganado no estaba en Doñana, estaba fuera. Hoy estamos aquí en Jatovilla, que hoy la asociación tiene estos pastos concedidos, pero el origen de nuestros ganaderos era la marisma de Hinojo. En Hinojo había una serie de ganaderos de Hinojo, muy poco, lo quiero recordar yo, unas 15 o 20 cabezas de yegua, aparte la borrega que ellos siempre han tenido a través de la cooperativa. Pero el resto estaba alquilado por nosotros, ganadero a ganadero, individualmente con el ayuntamiento de Hinojo. De hecho, todavía quedan secuelas de que Hinojo apartó un trozo de la marisma para la gente de Hinojo, que si algunos ganaderos pasan por Rosalimán, Caño, que ya prácticamente no es ni Caño, pues todavía quedan los postes, quedan secuelas de esos postes, esa división de ese cerrado que le dominaban algunos, el Rincón de Romero. Entonces, esta asociación, el objetivo en aquellos entonces se crea cuando estaba un alcalde de Almonte que ayudó a los ganaderos ahí a la consejería para ir buscando una alternativa, y bueno, y aquí así se creó esta asociación, que se crea con 37 ganaderos fundacionales, y vamos, los que estaban constituidos. Y después, cuando yo cojo, el primer presidente de esta asociación es Antonio Rordán, el segundo Manolo García, y el tercero fui yo, en el cual
yo cojo ya la asociación con 60 ganaderos. Y en la época peor, probablemente, ¿no? Y en la época más crítica. Por el año, por la sequía. Ya después hubo otro tipo de conflicto que ya lo contaré más adelante, que es cuando la administración y nosotros, pues buscando también otros años de sequía, que fue en el año 92, y vino el conflicto. Entonces los ganaderos nos llevamos, como siempre, el ganado a casa, pero claro, un ganado adaptado al medio del campo, pues meterlo en una cuadra, se morían. Y tomamos la determinación de llevarlo a la marisma, ya que el resto estaba despropiado, porque antes eran privados y era de la administración, y entonces entendíamos que la administración sería capaz de concedernos para salvar ganado, y nos fuimos a Marismilla, a la Armajá y a Marismilla, y a eso, claro, eso trajo un conflicto de guardias civiles, en fin, porque la administración nos llamaba bandoleros, nos llamaban de todo. Claro, pero nosotros, sabedores del terreno, pues conseguimos el objetivo. Y muy importante es que desde ciertos biólogos, Estación Biológica, con Miguel de Liber Frente, pues llegaron a la conclusión de que Doñana sin ganado a lo mejor no era la tal Doñana que tenemos hoy en día. Entonces, claro, eso ayudó a que deberíamos de tener un plan ganadero, que por cierto, el motivo de hacerlo el día 1 de enero del 93 fue porque cumplió los 12 meses que le habían dado a la administración para que ejecutara un plan ganadero, que no lo ejecutó. No echaba, entonces para nosotros el ganadero para Doñana no tenía ningún valor. Y entonces, pues bueno, pues fue el motivo de nosotros lanzar ese mensaje y de volver a nuestro terreno. Así que el conflicto trajo un buen final, que fue que teníamos que dialogar, y gracias a estas instituciones pues nos ayudaron a dialogar y dialogamos. Y ya se ejecutó un plan ganadero con un número de cabezas que aquí teníamos 3 veces las que cabían en Doñana, de unas 4.500 cabezas, y las reducimos a lo que creíamos, y por las dos partes, que podía ser una cuota más o menos admisible, exactamente, que se quedó en 1.900, incluida con las playas de Rocío que estaba fuera. Entonces, bueno, el ayuntamiento también la puso en servicio. Así que ese ha sido el proceso. Siempre que esta asociación ha tenido cierto conflicto, ha sido debido a por años de sequía, arriado o cualquier evento, que los privados de alrededor, cuando eran privados, pues admitían en su finca que nosotros salváramos el ganado. Entonces entendíamos como con la administración no lo dejara. Afortunadamente todo y creo que afortunadamente todo se ha animado y estamos en un acuerdo justo, más o menos, así lo entendemos nosotros. Y esa es un poco la historia de la asociación. Hoy en día, pues llega a Doñana el tema sanitario para las vacas, y entonces pues estamos obligados a hacer 2 saneos en el año. Como aquí había que hacerlo de 6 en 6 meses, y en la marisma es muy complicado hacerlo en invierno, pues entonces lo hacemos uno el 1 de julio y la segunda parte en octubre. Y así lo cogemos los años. Y luego el resto del año, ¿cuál es el mecanismo a lo largo del año? El mecanismo de la reducción de... Eso es. El ganadero de yeguerizo suele darle una huerta en otoño, que es cuando las yeguas se vienen abajo y marparen muchas, y luego en primavera para ir reconociendo ciertas crías, si ha parido, no ha parido, quién le echa caballo, quién no le echa, en fin. Ese es otro manejo de la yegua. La vaca, el manejo se lleva a lo que es el plan sanitario, que es recogida, tuberculinización, y con las mismas pues se sanea. La vaca que sale positiva se mata, la administración te la paga y la carne la vende el ganadero. Y entonces
salen al campo las que están, tienen cupo y están sanas. Eso es. Y ese es el manejo que tiene hoy la vaca. Y bueno, y ya la yegua, como todo el mundo sabe, pues el día 26... El momento estrella, exactamente, la saca de la yegua. La saca de la yegua. Teniendo en cuenta que la saca de la yegua, independientemente que en la feria, se lleva para un bien común. Porque si recordáis, yo que no soy tan, pues yo... el valor de los potricos de los añojos, que en este caso no son añojos, son tuzones, porque son cuando la primera vez se tuzan. Antiguamente, de chicos, no se cortaban las crines a los potricos de tuzón, y entonces cuando tienen un año se le llama tuzón. Las vacas son añojos. Y entonces se llevaban, y el valor que había era sobre unas 40.000 pesetas, pero hay que pensar que un hombre en el campo ganaba entre 2.500 a 3.000 pesetas diarias, es decir, en el año ganaba 900.000 pesetas. Un hombre que tenía 5 animales o 6, pues le entraba en su casa 250.000 pesetas. Un alivio, que llegaba a la feria, vestía a toda su familia, y el bolsito para gastar en la feria, que derrochaba su ganancia con esa historia. Y eran trabajos que se hacían los días de agua, salía la gente al monte de una huerta, su ganado en invierno, y el remate vendimia. Después de la vendimia, pues se iban ciertas reuniones a repasar ganado, si había que echar a comer, en fin, y controlar un poco su ganado, que era su virtud, y era su vocación, y era su afición, porque el marismeño ha sido siempre un hombre aventurero y arriesgado. De hecho, entre nosotros, por salvar una vaca o 2 o 3 vacas, se han ahogado ganaderos. O sea que sepáis el valor que para un ganadero tiene 3 yeguas o 5, o 3 vacas o 5. O sea que, y también tengo que decir que antes yo cojo la asociación, tercer presidente, con 576 yeguas, y vacas solamente la tenía el Vicente Martínez, que tenía unas 200 aproximadamente, y nosotros particulares por unas 60, 70, 80. O sea, no llegábamos a 900. Recuerdo esto porque en las negociaciones nosotros queríamos conservar como mínimo 900 a 1000. Y teníamos a Alfonso Pérez Pancho, no, hay que pedir 1500, que luego al final teníamos 1900. Con lo cual, el ganado en Almonte, la gente, cada vez que había un poco de conflicto, el pueblo se ha solidarizado con los ganaderos, porque ganaderos habíamos 60, o sea que no éramos, pero sí la tradición de la yegua, eso, la gente quería que no se perdiera. Es que económicamente significa poco, estamos hablando de ganadero, pero se puede entender que hay gente que vive del ganado. No hay nadie que viva del ganado, o sea que a estas alturas... Hoy en día sí hay unos pocos que viven. Bueno, pero vamos, que son los menos, y que no son tampoco grandes fortunas las que... Eso es, ¿no? Vamos, quiero decirte que en definitiva lo que hoy mantiene todo esto es un lazo sentimental. Entiendo, o sea, que ya el sentido económico de la ganadería en Doñana pues es ninguno prácticamente, ¿no? Que aquí nadie se iba a hundir porque le quitaran las vacas o la yegua, ¿no? Y menos las yeguas todavía que las vacas, ¿no? Menos más, porque si realmente todos los ganaderos que hoy somos la de viviéramos de su Doñana, tendría un conflicto mucho más grande, desde luego. Gracias a Dios somos soportables y somos interrazonables dentro de las posibilidades. Muy bien, bueno, pues nada, esperemos que todo siga, por esta vía, ¿no? Muy importante lo que se sigue haciendo de la saca de las yeguas, porque se hacen unos rodeos, se aparta el ganado, es una tradición, una forma que fuimos pioneros en el mundo. O sea, esa forma de manejo de ganado es nuestro viene de aquí, de las marismas de Guadalquivir. Exactamente. Muy bien, bueno, pues nada, gracias, Paco.
Mi recuerdo más antiguo, creo, es una imagen muda, o mejor, una secuencia de imágenes mudas de colores desvaídos, una especie de grisalla de formas sin apenas contorno, fundidas en una niebla fría, como esos estilizados paisajes que los chinos bosquejan con manchas de tinta. Es invierno, la marisma está riada, el agua llega al pie de mi casa. Mi casa se asienta en una lomita suave, veta se les llama allí a esas elevaciones del terreno. Estoy solo, camino por el pasillo central de la vivienda, en dirección a la puerta, atraído por la luz cruda que penetra por sus hojas abiertas de par en par. Llovizna. Sobre el umbral, mi madre ha puesto un tablón de madera, en vertical, de más o menos mi altura, que va de lado a lado de la puerta para impedirle el paso al agua. Conforme camino hacia la entrada, veo como una figura va ocupando el vano, una figura que parece flotar sobre las aguas. Primero es la cabeza de un caballo con un ligero cabeceo, lo que aparece. Luego el jinete, que podría ser mi padre, aunque no lo sabría decir ahora. Envuelto en un capote oscuro de hule, el jinete lleva puesta una gorra y un pañuelo de hierba tapándole la cara. Va algo inclinado hacia adelante, para evitar que la lluvia le golpee el rostro, con un ligero cabeceo también, como de resignación. El caballo lleva una cuerda amarrada a la cola, tensas ambas. El otro extremo de la cuerda va atado a un cajón, una especie de canoa de fondo plano, con el que se viaja por la marisma cuando esté inundada. El cajón va lleno de borregas. Bien. Antonio, ¿podría hacer un recuerdo tuyo? Pues sí, ese es el recuerdo, podríamos decir que tengo yo, primer recuerdo de mi niñez, no recuerdo nada con anterioridad. Y eso que has descrito era la casa allí en el Cherry, donde mi padre estaba de guarda, y mi madre nos ponía en la puerta un tablón para que no saliéramos fuera, vamos, éramos muy pequeños, yo tendría, no sé, 3, 4 años, y nos lo ponía porque había una riada, estaba el agua a medio metro de la puerta, y para que no nos metiéramos en el agua, para que no nos mojáramos y eso, yo recuerdo de estar subiendo en el tablón, mirando por encima, viendo el agua que se perdía en el horizonte, estaba lloviznando además, y en ese momento pasaba por delante alguien a caballo, que yo supongo que sería mi padre, llevando en un cajón pues unas cuantas ovejas que las tendría que llevar pues a algún sitio para ponerlas a salvo a salvo del agua. A ti te traen con 3 días a la marisma, a las nuevas, sí, ¿no? Y prácticamente vives toda tu infancia. Sí, mi madre me dio a luz en San Lucas, en la casa de mi abuela, y a los pocos días, yo imagino cuando ella estuviese ya bien, pues nos fuimos allí ya a la marisma y los primeros 7 o 8 años de mi vida los pasé allí de manera continua. Permanentemente, ¿no? Sí. ¿Y cómo era aquello? ¿Cómo era un día? Hombre, la verdad que en aquellos primeros años de mi niñez los recuerdos son muy vagos y muy lejanos, pero tengo así como flashes, ¿no? Unos de la riada y la puerta de la casa, que ponía la tabla, mi madre no nos dejaba salir. Otro flash que tengo es la primera vez que mi padre me montó en un caballo, que después ya preguntándole a él, pues supe cómo se llamaba el caballo se llamaba Centenario, era de una yegua que había comprado mi abuelo, y ese fue el primer paseo. Entonces recuerdo perfectamente sacar mi padre el caballo de la cuadra, montarme en la silla de montar, que yo no llegaba a los estribos, y él sacarme de reata y llevarme. Entonces los primeros recuerdos son flashes de ese tipo, o alguna vez que él fue a cazar en Navidades, la comida solía ser algún pato, entonces él iba a una quebrada que había muy cerca, que se llama la Quebrada del Caer, y allí él pues mataba 2 o 3 patos y lo comíamos esa noche. Y también recuerdo la primera vez que él me llevó a cazar esa noche con el perro, ¿no? Y bueno, ya que esos años pues para mí pues son de una felicidad y un recuerdo, pues la verdad que va muy... Pero de absoluta soledad también, porque allí no había niños, ni había... Sí. ¿O teníais algún tipo de relación con guardas cercanos? Bueno, los vecinos más cercanos eran estaba el Palacio de las Nuevas, que estaba mi tío, después Leo Biaggi y Brenes, pero yo no tengo recuerdo de soledad, no tengo esa sensación de soledad. La sensación un poco de falta de gente de mi edad lo tengo ya un poco, un poco más mayor. Ya
la adolescencia, que ya echas de Claro. menos, Sí, sí, otro sí, tipo de cosas, ¿no? Pero con esos primeros años no echo yo de menos otros niños ni nada parecido, ¿no? El mecanismo cotidiano de la vida allí ya, pues ya de los adultos y de cuál era, ¿no? Bueno, tu padre era guarda, sí. tu madre estaba en la casa, y cómo se desarrollaba un Pues día. bueno, mi madre, pues ama de casa, allí, bueno, vivíamos en la casa estaba en una veta, cuando en los inviernos cuando se inundaba, pues quedaba, pues no sé cuántos metros cuadrados tendría aquello, pero muy poco, como de aquí al eucalipto, unos 20, 30 metros, una circunferencia de 20 o 30 metros, rodeada de agua. Allí pues nos entreteníamos con lo que podíamos, los animales domésticos, o en la casa con algún juego. Con el barro, hacíamos figurillas de barro muchas veces. Después en verano pues el agua se iba y cambiaba aquello totalmente. Pero yo sin embargo recuerdo con mucho más agradable los inviernos y los otoños que el verano. El verano sí me resultaba a mí bastante duro. Eran más duros. Y mi madre pues en la casa, cuidando de nosotros, la limpieza de la casa, la comida. Era una vida de ama de casa total. Y mi padre pues caballo para arriba, caballo para abajo, los animales domésticos. Por entonces se tenían ovejas, vacas, yeguas. Entonces mi padre, aparte de su labor de guarda de cacería, que la ejercía pues unas cuantas semanas al año, que era en invierno, cuando venían los ánsares y los patos, y los señores venían a cazar, pues entonces cuando había que estar ahí más, pero el resto del año era bueno, el cuidado de la finca en general, pero él estaba a sus vacas, sus yeguas, sus ovejas, porque el sueldo era muy poco. Básicamente, vamos, que tu padre se llegaba a la ganadería. Sí, porque el sueldo era muy escaso, entonces sí. cuidar este tipo de cuestiones. Y yo ya cuando tuve edad, pues salía mucho con él también a caballo, porque me gustaba y pues andaba bastante a caballo con él. Y ya, bueno, ya un poquito más de mayor, pues yo cada vez que venía, yo estábamos en un internado en Bonanza, en San Lucas, cuando íbamos a la marisma, lo primero era coger el caballo y dar una vuelta recorriendo toda la marisma, y en las tareas que había por entonces, porque antes no es como ahora, antes había mucha vida social en la marisma entre los diferentes ranchos, el tema del ganado, pues las diferentes familias se unían, cuando había que hacer algún tipo de actividad ganadera, venta de becerros, o con las mismas ovejas, ¿no? Las ovejas daban mucho trabajo, mi padre estaba todo el día pendiente de las ovejas, no es como las vacas Y las deja. las podían un poco dejar a su aire, pero las ovejas no, las ovejas era todos los días había que estar repasándolas, y al cabo del año pues había la pela de las ovejas, la venta de borreguillos, pues todo eso daba lugar a que hubiera actividad y se relacionaban diferentes familias, yo qué sé, los Vázquez de Betalengua, en Brenes. O sea, bueno, tú en realidad tú vives el final de una forma de vida, una forma de vida que había estado repitiendo durante siglos, tú coges justo el final, ¿no? Claro, yo... Pero tú, quiero decir, de la memoria de tu padre o de tus tíos y tal, ¿tiene alguna idea de cómo era la vida en estado puro? Porque a ti ya te cogió un poco impuro el asunto, vamos. Sí, a mí me cogió ya la etapa final y la etapa ya de un poco de los recuerdos y lo que contaban, lo que me contaba mi padre. Y después yo ya por el propio interés, pues le pregunté mucho a mi abuelo y mi abuela. Entonces, pues ellos me dieron mucha información de cómo se vivía antes. Entonces la vida antes era muy diferente, muy diferente a lo que yo ya conocí en la marisma en mi época, porque había mucha vida, pues había ganaderos que venían de Almonte a repasar su ganado, incluso en las nuevas había unas chozas donde había una zona disponible para la gente que venía, que se pudiera quedar ahí a dormir. Había ganaderos, la misma Guardia Civil de Villamanrique hacía de vez en cuando algún itinerario por allí. Había gente, bueno, cuando llegaba la época de los huevos, las gallaretas, pues se llenaba aquello, las nuevas se llenaba de familias que recogían este tipo de cuestión para su venta en el pueblo. Y el guarda mayor pues se llevaba un tanto, lo que llamaban a la tercera, era un porcentaje de lo que se cogía. Después había las salinas había muchísima gente trabajando. Entonces en el río, riachero, vamos, yo recuerdo de niño los últimos cuchareros a vela,
de verlos en el horizonte entrar por el brazo de la torre. En el mismo caño de las Nuevas entraban los cuchareros, un caño que hoy día ya está totalmente perdido. En el mismo caño Carrajola también entraban los cuchareros por ahí. Entonces era cada uno en su terreno, pero todo el mundo sabía que estaban ahí, ¿no? Mi padre me hablaba de gente de Trebujena, gente de Lebrija, con sus apodos, porque él los conocía, de verlos por allí, incluso furtivos, que se tenía que pelear con ellos un día sí, un día no, pero era una pelea respetuosa. Y que le daban vida a todo. Exactamente, o sea, le que daban había una vida muy viva, sí, valga la exactamente, redundancia, había en la una marisma, vida, ¿no? y cuanto más te vas atrás en el tiempo, pues ves que esa vida también era la propia gente que hacía carbón en el coto, sacaba el carbón por el caño de Brenes. Entonces el caño de Brenes era un centro importante en cuanto a penetrar en la marisma y a salir de ella. Y los diferentes caños de la marisma igual. Hoy día porque están colmatados y uno los ve y dice, no, por aquí no puede circular un barco. Pero no, por ahí entraban barcos. Sí. Y además barcos de cierto calado, no los cajones que se manejan en la marisma con caña. Claro. En fin, que era una vida dura, pero una vida vivida, vamos, que por allí andaba gente. Y me imagino que, en fin, que un invierno en la marisma sería terrible cuando... Era terrible, pero bueno, yo tampoco tengo... Pero claro, yo lo vivo de una perspectiva de niño y de un poco de no tener la responsabilidad claro, de... Me imagino que mi padre, hombre, cuando llegaban las riadas se le cambiaba la cara, porque se le ahogaban algunas vacas, ovejas, sobre todo las ovejas, que lo sufrían más. Había pues que buscarle sitios donde tuviesen amparo. Pero él siempre me decía, mi abuelo siempre me contaba que en la marisma siempre hubo ovejas y, por ejemplo, lo único que pasaba es que ya la gente sabía que cuando venían las riadas, pues había que sacarlas y llevarlas a otros puntos. Pero es una vida, bueno, dura, entre comillas, pero si tú sabes cómo funciona el sistema, pues sabes adaptarte a lo que viene y a lo que vendrá. O sea que... Entonces, bueno, es dura, pero a su vez la marisma era, o es, ¿no? Era una fuente de recursos importante. Quitando a lo mejor la etapa del verano, donde era más escaso, pero el resto del año, por una cosa u otra, siempre había forma de sacarle algo. ¿Y a ti a estas alturas de tu vida qué te queda de la marisma? ¿Qué te queda de Hombre, me quedan recuerdos, ¿no? Me quedan recuerdos y emoción, porque cuando veo ese horizonte veo ausencias, ¿no? Y veo silencios, ¿no? Yo qué sé, el parque con mucho cuidado y esmero ha tratado de cuidar muchas especies emblemáticas, el lince, el águila, pero yo creo que se ha dejado algo muy importante, que son sus gentes, ¿no? Claro. La gente que vivió en la marisma o ya en general en Doñana, muchas de ellas que están, bueno, han muerto ya, otras que no están aquí por otras circunstancias, pues dejan un vacío que a mí, por ejemplo, me duele. Claro, claro. Sí, que se podía haber articulado algo para que estas formas de vida hubieran, en la medida de lo posible, porque claro, el mundo aquel es inconcebible ahora, claro, pero bueno. Hombre, yo cuando hoy día voy a la marisma me produce tristeza. Hombre, claro, ya me imagino la tristeza soledad, ¿no? Porque primero que no se ve a nadie. Los guardias que hay hoy día, evidentemente, hacen su horario, son guardias funcionarios, hacen su horario, se van a su casa, es natural. Tampoco se puede pretender que la gente que vive hoy día como se vivió hace 20 o 30 años, ¿no? O más, sí, ¿no? o más. Entonces, yo te digo, yo cuando voy a la marisma y siempre que hablo de estos temas me emociono. Claro. Sí, porque recuerdo aquella época. Pérdida, claro. Y entonces, no sé, recuerdo a mi padre a caballo, la gente, mis tíos, otras gentes de la marisma, que antes era un mundo que hoy día ya no está. No está. Entonces, para mí la marisma en gran parte es ausencia y silencio. Yo, por ejemplo, mi tío Manolo y mi padre, bueno, sobre todo a mi tío Manolo le gustaba mucho cantar, incluso estuvo en un grupo de sevillanas y tal, entonces en casa, en reuniones familiares, siempre era habitual algún cante, alguna historia. Mi padre también cantaba, era más tímido, solamente lo hacía en familia. Yo recuerdo cuando niño estar jugando delante de la chimenea de casa y mi padre en una silla cantando soleares, sigrillas o lo que fuera. Entonces, en un momento dado, sin yo darme cuenta, mi padre dejó de cantar. Ya no cantaba. Entonces, yo con el tiempo me di cuenta que eso fue un punto de inflexión.
Sí. Ahí había cambiado algo. Y había cambiado algo, bueno, en definitiva un poco la vida a la que él estuvo acostumbrado, un poco. Había terminado. Había terminado, empezaba otra forma de vida con el Parque Nacional, que en gran parte eso también, mucha gente se fue. Toda la gente que había formado parte de su vida, pues se había ido yendo de una forma u otra. Entonces yo creo que él sintió también esa soledad. Claro. Esa soledad y esa ausencia. Y yo recuerdo sus últimos años ya con cierta melancolía y cierta tristeza, ¿no? Él, por ejemplo, él no se quería ir del Cherry, porque era su casa, la zona donde nos crió, pero en cierto punto él estaba ya solo. Claro, Mi madre también ya estaba más en el pueblo, entonces es un sentimiento un poco de pérdida. Sí, ¿no? de pérdida, claro, claro. Pero en fin, parece que los tiempos lo devoran todo y también ha devorado el mundo, exactamente, el los mundo tiempos del marismo. es un poco lo que nos toca vivir y ya está. En fin, pues entonces, espero que por lo menos quede en el recuerdo, ¿no? Sí, todo aquello, ¿no? A mí muchas veces me da coraje porque siempre que hablo de estos temas y recuerdo ese pasado, me emociono un poco, no puedo hablar libremente, pero enseguida me entra ya ese gusanillo del recuerdo. Heredas el sentimiento de pérdida de tu padre, ¿no? Sí, exactamente, lo noto porque yo se lo veía en la cara. Claro, claro, cómo se fue apagando, ¿no? Con el... Sí. Muy bien. Bueno, pues nada. Esperemos que esto, como decíamos antes, que permanezca en el recuerdo, ¿no? Por mucho tiempo. Sí, el recuerdo de la gente y bueno, y también el medio ha ido cambiando. Yo ya no sabría decir, no soy ecólogo, pero sí he percibido, por ejemplo, que yo cuando era niño, tú paseabas a caballo o ibas a caballo, entonces veías, había manchas de bayunco que prácticamente tú montado en el caballo casi te tapaban. Había manchas de NEA por en muchas zonas de la marisma que poco a poco fueron desapareciendo. Había determinadas manchas de vegetación que eran elementos singulares del paisaje que tenían un nombre, la mancha de las anguilas, el tendido. Todo eso también fue cambiando porque la vegetación ha ido engullendo todos esos claros, las honduras de los caños, el paisaje se ha ido homogeneizando topográficamente y en cuanto a la vegetación también. Muchos claros, muchos lucios que había en los caños hoy día han desaparecido y gran parte de los lucios que hoy día terminarán desapareciendo con miedo que los comerá los mismos almajos. Entonces uno vive un poco también ese cambio en el medio, que yo sí, eso sí lo vi, sí lo conocí desde niño, ver cómo hasta hoy día físicamente el medio se ha ido cambiando. Y ya bueno, cuando mi abuelo ya me cuenta o me contaba cuando las pardillas o cuando su padre le contaba a él y él le contaba a nosotros que por ejemplo en la Rinconada del Río las pardillas debajo de las sapinas criaban, que con además eso lo tiene recogido Valverde, creo que en uno de sus trabajos, con un canasto, en un momento en 2 o 3 almajos llenaban un canasto de huevos de pardilla. Y hoy día para ver una pardilla en la marisma tienes que así que dibujarla en un papel, ¿no? Claro, en fin. Entonces, bueno. Bueno, pues nada, hasta aquí llegamos y en fin. Muy bien. Pues nada, gracias Antonio. Venga, pues nada. Sí, los espacios de arena que hemos llamado cotos en Doñana fueron en un primer momento, como todo el mundo sabemos, tuvieron una propiedad nobiliaria, pero a raíz de la Corte de Cádiz en 1812 y a lo largo de todo el siglo XIX fueron progresivamente desvinculándose de la nobleza propiamente dicha y vinculándose a propiedades privadas específicas. En primer momento la propiedad privada de los propios nobles y después ya desde principios del siglo XX empezaron a aterrizar en la compra de tierras y de cotos en la zona de Doñana una serie de personas vinculadas fundamentalmente al mundo vinatero de Jerez de la Frontera. Uno de ellos,
o una familia de estas, los González Vías. Entonces, aquí estamos hablando, o vamos a entrevistar hoy a dos personas que recogen toda una vieja tradición de guardería en espacios de los González en el Coto de Doñana. Son gente de Sanlúcar, los chicos, y de ellos quedan en estos momentos todavía como guarda del Parque Nacional en estos momentos José, y como guarda todavía de la parte del palacio correspondiente a los González, su hijo Alfredo. Entonces, vivir en la marisma es lo que nos han explicado antes Antonio Ramírez, es distinto, o Rodríguez, es distinto a vivir en los cotos, ¿verdad? Totalmente distinto. Explícanos un poquito, en primer lugar, qué significa la llegada de tu familia de Sanlúcar aquí, cómo se incardinan aquí y cómo se vive en los cotos. Bueno, hombre, en el coto, como ya tú has dicho antes, es totalmente distinto a la marisma. Es una vida totalmente desigual. Nosotros, mi familia viene toda de Sanlúcar de Barrameda, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Por parte de mi madre eran carboneros y por parte de mi padre pues eran guardas. Ya mi abuelo, Manuel, el padre de mi padre era guarda, después fue mi padre y luego pues he tenido la suerte de seguir yo ese trayecto. Y luego, bueno, he tenido la suerte de vivir en Doñana, de haberme criado aquí, en ese Doñana de hace 60 años aproximadamente que me acuerdo, porque ya tenía 8 años que me acuerdo perfectamente. Y ese Doñana, aquel Doñana era una Doñana muy bonita, una Doñana, por supuesto, muy diferente a la Doñana, por ejemplo, que está viviendo mi Alfredo, ¿no? Aunque sea el mismo coto y todo igual, pero bueno, la forma de... Antes lo que teníamos era un caballo para movernos. Mi Alfredo tiene un coche en la puerta. Ya hay una diferencia ya de podernos mover de un sitio a otro. Nosotros... el movernos siempre era para Sanlúcar de Barrameda, que es lo más cerca que teníamos de aquí de aquí de donde estamos, que está a 25 kilómetros. Lo otro más cerca que teníamos era Almonte, que está a 40 kilómetros. Entonces, hoy con coche, esas distancias, por ejemplo, no se echa a ver, pero cuando tú te tienes que mover con un caballo, se echa mucho a ver esas distancias. Entonces nosotros, por ejemplo, para mi padre, que iba todos los meses a Sanlúcar a comprar costos, pues teníamos que ir a caballo, que es lo que teníamos. Mi padre tenía 2 caballos, que es como el que tiene ahora un Mercedes o un James, porque, por ejemplo, por parte de mi abuelo lo que tenía era un burro, y tenía 5 hijos, y tenía que ir a Sanlúcar con el burro para traerse el costo. En fin, quiero decir con esto que la vida de Doñana de hace 60 años, que es lo que yo más o menos me acuerdo, a la de ahora es bastante distinta. Ahora es muy bonita y entonces es muy bonita, aunque sea muy distinta una de otra, ¿no? Yo me quedo mucho con aquella Doñana, porque aquella Doñana, por supuesto, era más particular, también tenía mucho más vida que tiene ahora, porque antes vivíamos muchísimas familias aquí en el Coto. De aquí mismo, por ejemplo, en el Palacio vivían 8 o 10 familias, Martinazo, Santolaya, El Puntá, bueno, Doñana tenía vida por todas partes que tú ibas, que te encontraba siempre una familia. Ahora, por ejemplo, cuando oscurece, en las 50.000 hectáreas, el único que duerme es Alfredo. Ya no queda nadie aquí en este Doñana. Y quiera o no quiera, aquella era una Doñana que yo creo que tenía mucho más vida y más familiar y muy bonita, aunque tuviera la dureza que tenía también de vivir, porque no era fácil, ¿no? Los medios que teníamos y la forma que aquí cuando oscurecía teníamos que meternos en casa porque no teníamos luz, una candileja o el quinqué, y ya cuando tuvimos el carburo parecía que había llegado, por ejemplo, Sevillana a casa, porque la luz del carburo pues, era una maravilla, era una luz blanca, una luz que... En fin, aquello
fue muy bonito. Viví aquello, yo por ejemplo ahora mismo, yo cuando llego allí al Puntal y yo me veo allí que el juguete que yo tenía era un caballo de caña. No he llegado a tener ningún otro juguete cuando yo era chico. Y yo todavía, cuando llego al Puntal, todavía parece que me estoy viendo montado en el caballo de caña. Ahora tengo la suerte, de, por ejemplo, de mi nieto, cuando llego aquí al palacio a casa de mi Alfredo, pues lo veo ahí con sus tractores, con un quad, bicicleta, en fin, lo normal, el cambio que ha dado la vida, que es muy distinta. Pero bueno, yo he tenido por lo menos la suerte de haber vivido aquello, que también aquello era bonito. Muy bien. Aparte de eso, José, hay otro momento ya posterior de tu vida, que es tu boda, y tu boda, curiosamente, con una almonteña y además, al final, terminando residiendo por una parte en Almonte, después en el Rocío y vinculándote. Hay quien dice, y yo he sido uno de los que lo he dicho, que este espacio, esta zona de la que tú has hablado, entre el Martinazo, el Palacio, el Puntal y tal, es una especie de gozne, de bisagra entre, diríamos, Sanlúcar y Almonte. ¿Qué te parece a ti esa idea? Sí, precisamente, justamente donde estamos ahora mismo, en el Palacio de Doñana, ha sido precisamente la bisagra de Doñana entre Sanlúcar y Almonte. Porque desde Sanlúcar, o sea, desde Marismilla hasta aquí, toda la gente que hemos vivido en Doñana somos de Sanlúcar. Al partir de aquí, la próxima casa, que ya era Martinazo, ya gente de Almonte. Largaida, todas las casas de la Vera, como ya conocéis casi, ahí han vivido siempre gente de Almonte. Y la verdad que aquí yo creo que estaba el límite, por los motivos que haya sido, el límite entre Sanlúcar y Almonte. Sí, y bueno, y como yo me he criado en el límite entre Sanlúcar y Almonte, pues al final, en vez de casarme con una mujer de Sanlúcar, me casé con una mujer de Almonte. Estás casado con una mujer de Almonte y eres tan almonteño como sanluqueño, y tan rociero por supuesto. Como sanluqueño. Yo no Doñana es término de Almonte. Sí, sí. Y yo no es que me haya considerado nunca yo lo que he hecho en Sanlúcar ha sido nacer. Sí, sí, no, y yo además, pero en la cultura es evidente que está en la cercanía. Exactamente, pero de todas formas, la gente de Almonte siempre... Sí. Tú sabes que Ocelito chico es de Sanlúcar. Forastero. Es que en Almonte la palabra forastero la usamos con mucha prodigalidad y de manera muchas veces despectiva y curiosa. No acaban la gente de ser del pueblo. Pero bueno, he tenido, la verdad, hombre, me siento afortunado con haberme casado con la mujer que me he casado y tener a mi hijo Alfredo. Y afortunadamente, pues somos bastante felices y Dolores esto le gusta mucho. Desde que nos casamos ya hace más de 40 años, siempre ella, cuando ha llegado algún día, llévame al Puntal, llévame a Arcoto. O sea que Dolores no es decir llévame a Sevilla o llévame a Madrid. Siempre me ha pedido que la traiga aquí a Arcoto, ¿no? Y en eso pues me siento bastante afortunado. Y el fruto de ese cruce es sanluqueño y almonteño, es Alfredo, ¿no? Que Alfredo es la persona que ahora, diríamos, queda aquí como el último de los testigos de la guardería en el mundo, en el territorio de los González. Y cuéntanos algo, Alfredo, de tu vida diaria aquí, ya que eres casi el último vestigio. Cuéntanos algo. Pues bueno, hago un poco varias funciones, como el mantenimiento, el cuidado del ganado, instalaciones de la casa, guarderías. Las guarderías no tanto porque las lleva más en el parque. Y que esté toda la finca en condiciones y todo bien preparado. Yo he visto a Alfredo muy pequeño, manejando el ganado en la marisma y me llamó mucho la atención. Recuerdo que una vez que me trajo Paco Motolo, que me trae de vez en cuando, una vez recuerdo que Alfredo iba un poco diciéndole a los veterinarios, esta vaca o esta yegua es de tal y tal. Hombre, pero si esa yegua no tenía ese pelaje, no, es que cambiar pelaje, es que... Y entonces Alfredo en ese sentido es una persona que tiene una especial sabiduría
es lo que significa el manejo del ganado. ¿No es así, Alfredo? ¿Te dedicas a eso? Desde bastante pequeño somos ganaderos, desde bastante pequeño pues he ayudado a mi padre en el ganado y he ido mucho a la marisma, tanto de ganadero como acompañándolo de guarda, y claro, pues el día a día te hace conocer bastante el sitio y el ganado y todo el entorno. Muy bien. Nosotros hemos tenido ganado de siempre, porque mi padre en Doñana, una cosa que había de costumbre es que los guardas tuvieran dejarle un ganado, ¿no? Diremos para ayuda al sueldo. Los sueldos en aquella época no eran muy grandes, pero el de guarda aquí en el Coto creo que todavía era más chico que que en otras partes, ¿no? Entonces siempre los guardas de Doñana siempre han tenido ganado de siempre, ¿no? De costumbre, que les dejaba la propiedad tener un número de ganado, no que fuera mucho, pero algún ganado siempre hemos tenido. Y claro, desde que nací en mi casa siempre ha habido algún ganado. Vale. Y Alfredo pues la ha pasado exactamente igual, pues ha seguido también. No es que sea mucha cantidad, pero bueno, el manejo y la tradición ha continuado. Alfredo, ¿y tus hijos? ¿Tienes hijos? Sí, tengo un niño con 8 años. Un niño con 8 años. ¿Que va a la escuela? Sí, está en la escuela de Matalascañas. De Matalascañas, lo traen y lo llevan. Sí, está un poco compartido entre el Coto y Rocío, como tiene actividades por las tardes, pues algunos días entre semanas está en el Rocío, y cuando no tiene actividad y los fines de semana, pues normalmente está por aquí, por el Coto. Sí, como todos los niños en estos momentos, de abuelos o de padres. Muy bien, muy bien. Estupendo, pues nada más, es lo que queríamos saber fundamentalmente, algo de vuestras vidas, y os agradecemos vuestra presencia aquí. Esperamos que todo sigue funcionando como hasta ahora. Muy bien, esperemos que sea así. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, a partir de los años 60 se empezaron a comprar aquí una serie de propiedades por parte de una serie de asociaciones vinculadas al tema de la conservación de la naturaleza. Hubo toda una serie de trabajos previos a esto que fueron descubriendo la importancia que tenía esto desde el punto de vista de lo que significaba la conservación de la naturaleza y el engarce entre Europa, África, el Mediterráneo, el Atlántico, en fin, es un espacio que parecía excepcional, singular, y todo eso condujo a la fundación, a una serie de fundaciones que fueron adquiriendo territorio en el propio centro de Doñana, y a partir de ahí se creó la Reserva Biológica de Doñana, que después fue Estación Biológica de Doñana. En esa Reserva Biológica de Doñana, a partir del 72, me parece que es, si no me equivoco. No, del 64. No, pero a partir del 72, a esa reserva que se había creado en el 64 y en el 65 se hicieron las primeras publicaciones de esa reserva, llegaron en el 72 Miguel e Isabel, tú en el 73, como investigadores en esta zona. Y se establecieron aquí y empezaron a vivir en el Palacio de Doñana. Y estuvieron viviendo pues, durante todos los años 70 prácticamente, ¿no? Hasta finales de los 70. Hasta el 78. 78, por ahí. Bien. Entonces, la primera cuestión que me gustaría plantearles y que ellos nos respondieran es ¿qué significaba vivir en Doñana para gente que ni eran guardas, como hemos visto antes, ni eran ganaderos, sino eran nuevos personajes vinculados a lo que significa una nueva función de Doñana, que es la investigación? ¿Cómo aterrizáis? ¿Qué problemas encontráis? ¿Cómo vivís, Isabel?
Pues mira, en mi caso, y hablo yo ahora por mí directamente, pues fue un cambio brutal, porque yo procedía de una ciudad del norte de España, de Valladolid, de una familia muy urbana, totalmente urbana, de una familia muy numerosa, en un edificio donde vivíamos varios primos, tíos, todos juntos, y llego por primera vez a Andalucía. No conocía ni siquiera Andalucía, y en cuarto de carrera, sin haber terminado la carrera, para casarme con Miguel y para vivir con Miguel aquí en Doñana. Y bueno, pues esto era otro mundo completamente diferente, en una sociedad muy cerrada, muy aislada. Alguien ha dicho antes aquí que no se estaba aislado, pero sí, se estaba muy aislado en esa época. El único medio de comunicación que teníamos era una radio interna con la que hablaban los guardas en todas las casas. Yo aprendí a conocer Doñana por lo que ellos hablaban entre ellos, ¿no? Antes ha dicho el compañero que vivía enfrente, que se comunicaba con el palacio y con nosotros. Era a través de esta radio, y luego a través de la radio normal, pues a través nos enteramos de cosas que pasaban en el mundo, pero con mucho retraso. Por ejemplo, una anécdota que contamos siempre es que cuando se puso Franco, aquí nos enteramos cuando ya casi se estaba muriendo y tardó mucho en morirse, ¿no? De lo aislados que estábamos. Por otro lado, pues era un sitio maravilloso, ¿no? Con un paisaje maravilloso y con un grupo de personas que convivíamos en el palacio, los que teníamos mucha relación y mucho contacto, porque eran nuestras únicas personas con las que estábamos. Empezamos a vivir aquí y a vivir con muchas dificultades, ¿no? Al principio no había luz, había un grupo de electricidad que se encendía a unas horas determinadas y se apagaba a las 12 de la noche sí o sí. Y esa era una de las cosas más escasas, pero casi lo más complicado era salir y entrar. Salir y entrar para comprar, fundamentalmente, ¿no? Para comprar algo. Y el que salía, éramos tan pocos que hablábamos entre nosotros para ver qué necesitaban los otros y traerlo, ¿no? Y ha habido épocas que hemos tenido que salir incluso en tractor, porque el agua impedía que por el camino el cochecillo que teníamos nosotros, que era un cochecillo, no me acuerdo ni qué marca era, pero que era muy pequeño, y con el que yo iba a veces a la playa, que se estaba construyendo la playa de Matalascañas, la urbanización, pues en cuanto llovía un poco de más, ya no podíamos salir. Y entonces teníamos que salir con un guarda y en un tractor, ¿no? Y bueno, luego había muy pocas cosas también en la misma playa. En Almonte, recuerdo la primera vez que llegué a Almonte que dije: quiero un periódico, quiero ver un periódico. Y me dijeron: aquí no se vende periódicos. ¿Cómo que no se vende periódicos? Viniendo de Castilla, un pueblo de casi 20.000 habitantes, a mí me parecía que era una ciudad. Y resulta que no había el periódico más que el del casino, que le tenían atado con una cosa así, con un palo y una guita, ¿no? Y bueno, era otro mundo también Almonte, ¿no? Pero bueno, fueron unos años, la verdad que yo los recuerdo con muchas dificultades, pero con muchísimo cariño. También tengo yo recuerdos explícitos de algunas explicaciones que habéis dado tanto uno como otro relacionadas con lo que significaba la extremosidad del clima, sobre todo en invierno aquí, ¿verdad, Isabel? Sí, sí. El invierno y el aire, ahora que estamos en una racha de aire, ¿no? Siempre le digo a Miguel: para mí el aire es Doñana, vaya donde vaya. Y dice: qué exagerada eres. Digo: pues es que recuerdo que era como que me volvía loca, ¿no? Siempre con los pelos así, no había manera de... Y luego mucho frío, muchísimo frío, que también me decían que parecía mentira que viniera de Castilla, porque aquí yo he llorado de frío, aunque no lo creáis, ¿no? Esas paredes... Bueno, yo creo que es uno de los síntomas del cambio. Estamos hablando de que cambiaron muchas cosas, han cambiado muchas cosas, y hasta entonces los que vivían aquí o estaban haciendo un trabajo físico en el huerto, con el ganado, a caballo, vigilando tal, o estaban en la candela, en la cocina. De pronto llegaban unos tipos jóvenes, pero a los que mandaban a un laboratorio
en el borde de la marisma, donde no había candela ni había nada que calentara y nos moríamos de frío, salíamos a ponernos pegados a la pared a que nos diera el sol un poquito y trabajábamos envueltos en una manta. Nos gastaban bromas y nos decían siempre, pero vosotros sois de Valladolid, que ahí es donde hace frío. Y decíamos, sí, pero es que en Valladolid en las casas hace calor, claro. El frío está en la calle y aquí es al revés, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, la función que os trae aquí, Miguel, es ser investigador en Doñana. ¿Qué significa para vosotros al principio, como investigadores jóvenes, llegar a Doñana y qué tipo de Bueno, tareas yo hacéis? recuerdo que yo vine no por casualidad, sino por imperativo de mi jefe, que era José Antonio Valverde, y vine un poco como bicho raro. Yo fui el primer becario que vino aquí y cuando a Valverde le dije que quería pedir una beca para trabajar en Doñana, me dijo, bueno, yo te la firmo, pero con una condición, tendrás que vivir allí. Y pregunté por qué y me dijo, es que la gente va y ve los pájaros, tal, y dice, ¿y dónde están los investigadores? Y no hay ninguno allí, entonces era para poderme enseñar, como al águila imperial, enseñar a un biólogo que estuvieran por allí. Enseguida vino Javier Castroviejo, luego Luis García, luego Juan Calderón, e hicimos un grupito de naturalistas que vivíamos aquí con la gente del palacio y de todo este entorno, que como ha dicho José Chico muy bien, formábamos una comunidad muy unida, quizá por lo aislados que estábamos del exterior, pero sabíamos todo de todos y lo que le pasaba a cada uno, y luego lo que era incómodo para personas como Isabel, que venía de otro mundo, solo hablábamos que de naturaleza. O sea, los desayunos, las comidas, las cenas, era hablando de tal pájaro, de si ha llegado lo otro, de si he visto una carraca, pues en las espátulas ya están en los nidos, con lo cual era para nosotros algo maravilloso completamente, ¿no? Y al mismo tiempo, pues era exótico, claro, era un mundo completamente distinto, donde también se reían de nosotros, porque una de las cosas que nos costaba es entenderles cuando hablaban, ¿no? La gente de aquí habla muy alto, rápido, acortando las palabras, y nosotros no comprendíamos, y se reían, éramos el hazmerreír, por eso y por no saber dar palmas cuando había que darlas, que no parábamos a tiempo, pero bueno, aparte de disfrutar mucho con una naturaleza realmente privilegiada, pues yo recuerdo, los dos recordamos mucho disfrutar del paisanaje, no solo del paisaje y de la fauna y la flora, sino de las siestas espontáneas que se hacían aquí, de cualquier cumpleaños. Me he acordado por eso, las niñas de 1 año, cuando daban palmas, hacían así cuando había que parar, y nosotros seguíamos dando palmas porque no sabíamos, ¿no? Pero bueno, aquello inició un cambio social relevante, como has dicho tú, fueron asociaciones recién nacidas, nacieron para comprar aquí, en unión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y entonces esto se constituyó en un polo de atracción para investigadores de todas partes. Lo que ocurre que al principio, como ha dicho también Isabel, pues tenías que venir a investigar y quedarte aquí. Ahora mismo no vive nadie, como ha contado también el propio José, porque puedes venir y venir en el día. Algunos se quedan porque hay que trabajar de noche o al amanecer o al atardecer, pero si no vienes por la mañana, tomas datos y te vuelves, ¿no? Ese aislamiento físico, ya no social, pues se ha perdido, ¿no? Y de eso, Miguel, andando el tiempo, vas pasando de becario a profesor y de profesor a director de investigaciones en la estación biológica. Algunos datos anecdóticos y sobre todo que intentes tú explicarnos cuál es el núcleo
de investigaciones fundamentalmente que se llevan a cabo en la estación biológica? Bueno, la estación biológica nació porque a José Antonio Valverde, que fue el que facilitó la compra de la estación, de la reserva biológica, pues dudó a quién asignarla. Él tenía tanto poder con la influencia de los extranjeros que ponían dinero, que dijo, bueno, lo hago al patrimonio forestal o una cosa privada o a otro, y decidió que lo mejor era asignarla al Consejo de Investigaciones Científicas. Entonces, antes de ser zona de protección de Parque Nacional, fue una reserva de investigación. El objetivo inicial era investigar sobre todo aquí, pero la investigación, como sabéis muy bien, se ha globalizado como todo en el mundo. Entonces, investigar Doñana solo no se puede hacer si no investigas también la Antártida, o sabe Dios que las claves, los modelos, les generas en muchos sitios. Entonces en Doñana hay una doble tensión desde el principio, creativa, creo yo, que es investigar aquí, que a veces no es cómodo, pero no dejar de investigar fuera. Ha habido momentos de nuestra historia como centro de investigación donde ha primado más el irse fuera y ha parecido que abandonábamos esto, e incluso el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en algún momento llegó a pensar en renunciar a la reserva e integrarla en el parque, en otro ministerio, ¿no? Y ha habido otros momentos en que, pues, por ejemplo, ahora es un centro de investigación que facilita a los europeos que vengan a investigar aquí, una gran instalación científica europea. Entonces aquí se vuelca una parte importante de la investigación, aunque se haga en otras partes. La investigación original por Valverde y por era de biología o ecología de vertebrados, sobre todo aves, que eran lo más llamativo, pero esto ha ido cambiando y ahora pues se trabaja mucho con especies invasoras, con invertebrados. Pues Doñana y la marisma la han cambiado completamente los cangrejos americanos, que no lo hemos nombrado a lo largo del día de hoy, pero el cangrejo se come la vegetación, que hablaba Antonio que era de las alto. manchas de vegetación que han desaparecido, el cangrejo se lo come todo. Y entonces trabajar sobre cómo ha influido y modificado los ecosistemas el cangrejo, por ejemplo, pues ha sido una línea importante. Trabajar sobre especies raras, yo he dedicado mucho de mi vida al lince ibérico, en fin. También los investigadores de Doñana, pues como te digo, han trabajado en Cazorla, hay un centro de investigación subsidiario de Doñana. No es reserva de Doñana, pero es estación biológica de Doñana. Es un paso, un poco el paso en la investigación lógica, de la lógica excepcionalista a la lógica modélica, ¿no? El buscar, el entender Doñana como un modelo de orden que se puede repetir en otros sitios y que por lo tanto hay que ir a comprobar en otros sitios también los paralelismos o los discordancias. Eso lo entendió muy bien Valverde y es por eso por lo que la estación biológica está en Sevilla. En aquel momento en los centros de investigación en España era centro del queso manchego en un pueblo de Ciudad Real y solo trabajaban sobre ese queso, sobre esas leches, sobre tal, o centro de la miel de la Alcarria en Guadalajara, ¿no? Valverde dijo no, Doñana tiene que ser internacional y entonces el centro de investigación tiene que estar en un sitio donde haya aeropuerto, donde haya teléfono, donde haya... Aquí no había nada de eso, claro. Aquí entonces el Consejo de Investigaciones Científicas dijo, bueno, aceptamos que el centro esté en Sevilla, pero no podréis pedir dinero, dietas, para viajar de un lado a otro, porque el Consejo quería que el centro de investigación fuera este edificio y nada más. Eso nos hubiera hecho un centro específico, mínimo, que habría desaparecido ya, no internacional, cuando la ciencia se estaba internacionalizando muy deprisa, ¿no? Muy bien.
Pues Isabel, y después para terminar, como antes hemos terminado con Alfredo, vuestros hijos nacieron aquí, se crecieron aquí, ¿cómo? Cuéntanos un poquito. Eso fue un antes y un después. Nuestros hijos nacieron aquí y el mayor empezó enseguida a originarnos problemas, le trajimos con 1 mes o 2 meses, porque bueno, era un niño complicado, difícil, lloraba mucho y claro, todo eso sin luz ya empezaba a ponerse la cosa muy, muy seria, ¿no? Con una cosa de minero, de esas así, se ponía el padre para darle el biberón por la noche, para levantarnos, y entonces, bueno, aquello fue una etapa muy difícil y ya decidimos alquilar cerca de la propia estación biológica de Sevilla, en Heliópolis, algo para venir un poco con el niño casi a descansar en Sevilla y a intentar hacer una rutina en Sevilla. Yo también decidí que tenía que terminar la carrera, porque aquí me había puesto a trabajar con los biólogos, porque tenía que integrarme también en el paisaje, y abandoné un poco mis estudios. Y entonces lo retomé, y entonces lo que hacíamos es que íbamos y veníamos con los niños. O sea, ya pasamos a vivir en Sevilla, pero viniendo prácticamente todas nuestras vacaciones de toda nuestra vida a Doñana. Y eso lo llevaron muy bien, hasta que Miguel tuvo 14 años, creo que ya dijo que quería irse con sus amigos, la adolescencia, que no sé quién ha hablado de la adolescencia. Pero tienen muy buenos recuerdos, pero están menos integrados que nosotros. Hay una anécdota muy graciosa de esta, que es cuando nuestros hijos empezaron a no querer venir los viernes para volver el domingo por la noche, y les dijimos, pues traed un amigo o una amiga. Dijo, ¿quién va a querer venir a este rollo? Dijeron. Y proponedlo, y su sorpresa fue mayúscula, que se peleaban los amigos, se peleaban que querían venir todos a jugar a los indios aquí, a esconderse y tal, pero ellos se habían criado con otros niños de aquí, con los de Castroviejo, aquí, y a los 12 o 13 o 14 años les empezó a parecer un rollo. Ya. Muy bien, pues nada, muchas gracias a los dos. Nada, a vosotros. En Doñana el agua es vital. De hecho, hemos tenido que parar la grabación a causa de la sequía que estábamos padeciendo. El agua vertebra Doñana, aparece, le da vida, ilumina la marisma, vertebra de alguna manera los lucios y desde luego genera unos focos de atención en estas lagunas. Estamos en la laguna del Sopetón. El propio nombre nos está indicando ese indicio de sorpresa que conlleva caminar por la vera y encontrarnos de repente con una especie de foco profundo, de profundidad. Es un agua muy diferente al agua del Lucio y de la marisma. Vemos cómo no funciona el agua de estas charcas como un espejo, es como un foco profundo, ¿no? Un azul violáceo que hace imaginarnos que tiene una profundidad que probablemente no tenga, ¿no? Pero que le da un carácter enigmático, ¿no?, a este agua. Decía François Lyotard que el extrañamiento es clave indispensable del paisaje y aquí nos encontramos un punto. Si Doñana en sí mismo
para el ciudadano que está acostumbrado a vivir rodeado de acotamientos, ya es una sorpresa por su infinitud. El sopetón es también una sorpresa dentro de Doñana, tiene ese carácter de extrañeza, sorpresivo, que atrae irremediablemente al caminante y al que recorra estas tierras. El sopetón nos llama la atención porque supone un cierto ligero pliegue en el territorio, suave, pero que ha dado pie a todos estos cambios cromáticos que produce pues, el álamo, el matorral que se espesa, pero también provoca un extrañamiento sonoro, ¿no? De repente la vida se dinamiza con otro tipo de sonido, nos acompañan cigüeñuelas, aves zancudas que están ahí, y el sonido con el viento. Hoy tenemos un día especialmente ventoso, el sonido de las ramas, ¿no? Cuando el viento, mecidas por el viento, que es un paisaje muy, muy especial dentro de este ámbito paisajístico de Doñana. Doñana, con sus marismas, con sus arenas, con sus pinares, con sus playas, además de ser un hecho físico, como hemos dicho, un hecho geomorfológico, y también un territorio desde el punto de vista de la actuación humana y la intervención humana, creando líneas, redes, superficies, como todos los territorios geográficos. Además de eso, es también un espacio cultural, un espacio perceptivo, un espacio digno de ser creado y recreado. Entonces tenemos ahora con nosotros a dos personas que representan todo lo que es la mirada pictórica a Doñana en los últimos años. Esa mirada pictórica es muy extensa, ha sido clásicamente extensa, pero estos últimos años ha tenido sus expresiones en una serie de textos y de libros que hemos tenido la suerte de ir sacando junto con ellos en equipos pluridisciplinares muy amplios y con ellos presentes. Así hemos tenido ocasión de trabajar, pues yo qué sé, desde con José Luis Mauri hasta con Regla Alonso o Rosalía Martín Francuelo o Carmen Andreu, en fin, ellos dos en este caso son Daniel Bilbao en estos momentos es decano de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y ha trabajado y tiene en estos momentos un programa vivo, un grupo de investigación que está trabajando sobre Doñana específicamente en el tema del hábitat, en el tema de la presencia humana y la edificación. Y con él también está Rafa Yacer, que ya hablamos con él el otro día cuando nos explicaba los asuntos relacionados precisamente con las edificaciones, más técnicamente, puesto que él es arquitecto técnico, pero además también Rafa es pintor, de manera que él también pinta, aunque más aficionado que Daniel es más profesional en este sentido, pero Rafa se dedica a hacer pinturas andando, pinturas por la ciudad andando y tal, de manera que ellos llegan aquí y no se pueden sostener, ¿no? Cada uno se engancha con lo suyo y ahí tenemos a los dos con sus pinturas y con sus cuadernos haciendo apuntes y tomando notas y haciendo fotos para llevarse el sacallón como se quiere llevar hoy especialmente Daniel, o tomando nota del borde del lucio vacío, en fin, de todo esto. A mí me gustaría plantearle a los dos que nos hicieran una breve exposición sobre el sentido que tiene la luz como elemento sustantivo de Doñana. Bien, bueno, estamos en un lugar donde eso es muy perceptible, ¿no? Porque vamos caminando hacia el sur, es como si la luz fuera aumentando y como algunos de nosotros decimos, ¿no? La luz del Golfo, de Cádiz, ¿no? De esa luz más potente que siempre ha atraído a tantos artistas, a
creativos de la literatura y de la pintura, ¿no? Y aquí estamos mirando, Daniel y yo, llevamos un rato mirando este panorama que se pierde la vista de esa horizontalidad, ¿no? Perfecta, y aunque parece monótono, si te paras un momento, que es lo bueno que tiene que hacer los apuntes, si te paras y contemplas, pues tiene más percepciones, ¿eh? Y hay diferentes tonalidades de color, de luz, de reflejos que durante el tiempo que llevo aquí incluso ha ido cambiando. Juega el tema del agua, el agua que hay ahí escondida, ¿no? La luz que se está reflejando, las nubes que están pasando, se esconde el sol, hay más luz, las franjas de diferentes colores hasta que nos acercamos. En fin, lo que nos gusta contemplar la naturaleza de esta manera, nos dedicamos a transmitir, ¿no?, a los demás un concepto. Yo personalmente, lo hemos hablado muchas veces, es que yo no sé dibujar. No. Coge un papel, coge un lápiz y párate y contempla lo que estás aquí viendo en este espacio tan concreto de Doñana, donde tantas cosas conviven, ¿no?, que es todo Doñana, ¿no? Bueno, por seguir un poco lo que estábamos hablando, en este espacio tan concreto que estamos situados, Leandro hacía referencia a un término que decía Juan, la microtopografía, ¿no? Y para vernos las tres personas aquí en relación con el horizonte, pues te cambias un poco de ubicación, y la contemplación o los que te están mirando junto con el paisaje cambia, ¿verdad? Totalmente. ¿No, Daniel? Sí, totalmente. Aquí lo que estábamos hablando es un paisaje que aparentemente es muy sintético, pero de una riqueza extraordinaria, precisamente por ser un elemento tan vivo, no solo a nivel ciclo circadiano. Efectivamente. La temporalidad de primavera, el cambio estacional, si ha llovido, si no ha llovido, sino que como estamos ahora mismo, no es muy organoléctico, te viene una ráfaga de viento y que el cromatismo cambia completamente, o lo que son los valores de claro oscuro, con lo cual es un paisaje permanentemente cambiando sobre esa horizontalidad aparente que aparece ahí. El mismo instante que estamos aquí, ha ido cambiando ya, ha ido cambiando. Y cromáticamente, a nivel de atmósfera, a nivel de elementos que van incorporándose, lo que decía Rafa, las nubes van arrojando sobre esa lámina una superficie de claro y de oscuro que está en permanente cambio. Eso unido a la lámina de agua, en otras ocasiones de sal, recoge la luz de una manera muy determinada, con lo cual es un reflejo espectral, ¿no? Espectral, como si fuera un espejismo, ¿no? Exactamente, ¿no? Con lo cual es de una riqueza, digamos, infinita. Lo que sí es importante, como decía Rafael, es la observación. El hecho de dibujar conlleva una reflexión muy racional, una actitud ante propicia. Exacto. Una inmersión en el medio. A distinguir lo que estás viendo. ¿No? Exactamente. O sea, no solamente mirar, sino ver. Y Doñana es un sitio para ver constante, para ir descubriendo cosas, sí, en esa actitud de ver, ¿no? Esto es como, estábamos diciendo aquí, que esto es como un gran plató. Exacto. Un gran plató donde las luces del gran plató van cambiando a lo largo del año y a lo largo del instante en el que está uno aquí. Así que a nivel de simplemente de disfrute, es un espacio que te inspira. Totalmente. Sobre todo a mi amigo Daniel, sobre todo. Pues estamos aquí encantados. Bueno, y es que eso es a través de la observación y de establecer un análisis de lo que se está viendo y traduciéndolo después, bueno, a lo que es el aspecto plástico. Existen códigos determinados en los que traducimos a lo mejor el horizonte en una línea, que la línea ya de por sí es un elemento abstracto, puesto que no existe, es un elemento hecho por el hombre para el hombre y entender lo que está viendo. Y desde el punto de vista de que el paisaje conlleva también una mirada, ¿no? El paisaje es parte de la persona que lo mira, lo analiza y lo reproduce después en el elemento gráfico determinado, ¿no? Muy bien, simplemente recordar algo que ya planteamos en el programa del litoral, cuando yo decía que
sería curioso las primeras naves que cruzaron de los fenicios, de los cartagineses, de los romanos, que cruzaron el plus ultra, ¿no? De eso de Hércules, las columnas de Hércules, y llegaron aquí al Golfo de Cádiz y se encontraron, como tú decías al principio, esta luz, ¿no? Esta luz de la caída de la tarde, esta luz potente, y empiezan a ponerle nombre de luz a muchas cosas, entre otras cosas a los lucios, pero también, por ejemplo, a Solúcar, tanto claro. Esta Sanlúcar como la Sanlúcar la Mayor, o también a Nuestra Señora de la Luz, en Tarifa y en Lucena, todo una serie, Luxus en Larache, todos son nombres vinculados a ese deslumbramiento que supone el sur, el Atlántico dentro del Mediterráneo, el Mediterráneo dentro del Atlántico ya, etcétera. Muy bien. Sí. Un ejemplo más de lo que venimos diciendo y que después ya subrayaremos de manera más potente. La idea de que Doñana es sustantivamente híbrido, mezcla. Totalmente. Aquí tiene que haber pienso una incidencia del término ese que se llama albedo. Sí, que es el albedo. El porcentaje en relación a la claridad. De radiación en relación a la que se proyecta con la que se refleja, ¿no? Entonces, al estar rodeado de todo ese espacio, ¿no?, líquido, pues tiene que tener una incidencia en esa... Sí, de hecho, ¿no? También lo hemos comentado en algún otro programa, Rocío, eso es. El nombre de Rocío viene de lo que es el rocío, de lo que es que todas las noches en ese territorio que está un poco por debajo, bastante por debajo, después de haber tenido la montaña de arena que supone la playa, los médanos de Asperillo, y que hacen subir el aire marino a 100 metros aproximadamente, pasa por el Rocío, abajo la arena, al tener mucho albedo, se ha calentado mucho, pero se enfría mucho también de noche y da lugar a lo que se llaman los friales. Y eso con un aire templado marino produce una inversión térmica nocturna, sistemática, que da lugar al rocío. Eso lo explicaba Mónica en el primer programa cuando hablábamos de sí. Eso es. Bueno, siguiendo la vera, o sea, el borde de la marisma, desde el palacio hacia el sur, nos encontramos con un paraje que se llama el Puntal. El Puntal en realidad es una especie de punta de arena que se mete en la marisma, que en estos momentos está especialmente radiante esa marisma, a pesar de la sequía de estos años, probablemente sea la marisma más llena de agua en estos momentos, la marisma del Puntal. Y detrás nuestra, a nuestra espalda, se encuentran las casas de los González Vía. Recordad que ya hablamos en Palacio que una de las partes del palacio eran de esta familia vinatera de Jerez. Pues aquí también tiene una casa, estamos en el coto de los González Vía y tiene su casa ahí. Y nos acompaña hoy Rafael Yacer, que es arquitecto técnico y que ha trabajado a fondo todo el tema de la edificación en Doñana. Entonces, lo primero que queríamos preguntarle a Rafael es, ¿dónde está el hombre en Doñana, Rafael? Bueno, el hombre en Doñana se ve su presencia en estas construcciones de diferentes tipologías que enlazan con los diferentes hábitats que nos podemos encontrar en este territorio tan amplio y tan diverso. Y esto es un ejemplo concreto, muy característico, de lo que se denomina como atos. Atos, que son construcciones que enlazan con... están vinculadas con la ganadería, ¿no? Muchas de ellas se han ido transformando a lo largo del tiempo, a lo largo de las modificaciones de los usos, y se han transformado, ¿no? Se han hecho modificaciones en los mismos. Pues esto es un tipo de una tipología de esas construcciones, la presencia en los diferentes hábitos de Doñana, ¿no? Hay otras construcciones de diferente tipo, ¿verdad?, que son por ejemplo, los poblados de Chozas, ya más abajo, cercanos ya hacia el sur, ¿no?, al final de la vera,
palacios, ¿no? Los dos tipos de palacios que hay, que conectan con ese mundo más señorial y representativo, y también ya cercano en el tiempo, las pequeñas construcciones que están vinculadas con la edificación, con la estación biológica, e incluso podríamos añadir en esa presencia del hombre, en este ámbito, la vigilancia, ¿verdad?, en el litoral, con las torres almenanas por un lado y el carabinero, ¿no? Todo ese conjunto que se ha inventariado ya desde hace tiempo, pues se forma un conjunto muy interesante, ¿no?, de lo construido, digamos, de la domesticación, ¿no?, en el ámbito en el que se sitúa el hombre. Y, curiosamente, la verdad es que el mayor número de construcciones de todo el conjunto se conecta, se jalona, ¿verdad?, en lo que es la Vera, en ese canal de comunicación tan interesante que es la Vera, ¿no? Ya nos explicaba el otro día Miguel Delibes que en realidad la Vera es una cinta de vida, y es verdad, ¿no?, de vida vegetal, en el sentido de que es donde saltan los veneros y donde se puede encontrar dentro de Doñana los elementos vegetales más conspicuos, más potentes, de vida animal, en el sentido de que es un espacio de paso entre vivir en los cotos y comer en las marismas, entre ese ecosistema que decía, que nos explicaba Miguel, que era mucho más joven como es la marisma, pero más rico, y uno más estable como son los cotos, ese movimiento, y exactamente igual aparece aquí el hombre. Y eso de los hatos, curiosamente, bueno, en este sentido a nosotros nos encargaron, a un grupo de personas, un arquitecto, en aquel momento Mercedes, un ecólogo, Manolo Granado, y a mí mismo, nos encargaron el patronato al principio de gestarse el patronato y el Parque Nacional, un trabajo sobre eso, sobre el hábitat, las edificaciones en el parque, y ya lo titulamos algo así como era Doñana, paisaje y poblamiento, edificaciones en el Parque Nacional. Eso es. Entonces, ahí ya publicamos todo inventariamos todo lo que existía, lo cual era importante. En aquella época se planteaba la posibilidad de reintroducir al hombre aquí, pero claro, ya estábamos en una etapa en la que vivir aquí es complicado. Claro. El otro día veíamos cómo la única persona, o de las pocas únicas personas que siguen manteniendo aquí la guardería y viviendo con su hijo pequeño y su mujer y tal, es Alfredo Chico en el palacio, pero claro, en unas condiciones ya en el palacio más cercanas. Sí. Pero claro, vivir aquí tan aislado. Las mayorías están abandonadas, se están deteriorando. Efectivamente. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Pues nos queda estos vestigios. Se está utilizando. Exactamente, que son como vestigios, en uso. Algunos de los cuales, como o como el palacio, pues se usa, ¿no? Los hatos, en realidad, yo creo que la palabra hato responde al atillo que uno lleva. Uno lleva un atillo cuando va al campo, va con el ganado o va a la agricultura, y lleva un atillo y suelta el hato allí donde hay un árbol, ¿dónde has puesto hato? Pues hato lo he puesto en el árbol, en la encina cual, en el alcornoque tal, y eso progresivamente se va convirtiendo en una estancia. O con un cercado. Exactamente. También. Se va a hacer después el cercado, después una pequeña choza, y al final termina siendo una casa, como en este caso los hatos estos, ¿no? Es interesante, porque ahora vamos a ir, el siguiente paso vamos a introducir nos vamos cerca de la edificación, pero no hemos detenido en este lugar para poder contemplar, ¿no?, esa señal edificatoria, ¿no?, esa presencia construida en este inmenso paraje desde la lejanía. Cómo se percibe esta edificación, cómo se percibe ese producto del hombre en este hábitat tan concreto y tan complicado desde la lejanía. Entonces, creo que conviene
detenerse desde el punto de vista paisajístico y ver cómo lo blanco destaca, ¿no? en esa línea horizontal, ¿verdad? Y como siempre estas construcciones están asociadas a un conjunto de arboledas, de árboles que tienen también un sentido funcional, ¿no? La sombra, protección del viento, y la referencia a la lejanía, desde lejos para orientarse. Y otro elemento, otra función interesante que descubrimos en aquella... El rayo. Eso es. El rayo. La defensa del rayo. La gente le tiene miedo al rayo, al relámpago aquí en Doñana, porque el agua es muy atractiva, atrae mucho la electricidad. Entonces, en ese sentido, el árbol, algunos más altos, cercanos, pero relativamente cercanos a la edificación. Ahora se verá más, cuando estemos cerca lo diferenciaremos. Un poco también de pararrayo. Y después también, ahora hace un momento acabamos de ver ahí un águila imperial, absolutamente en su hábitat, en esa mojea de eucalipto que hay ahí enfrente, ¿no? Pues igual, los grandes rapaces se sitúan en altura para otear, para dominar el asunto, ¿no? Muy bien, pues vamos a acercarnos entonces a las casas vamos ya analizando del puntal este tipo de para construcción. Analizarlo más detenidamente. Venimos andando desde la última ubicación que divisábamos esta construcción, este hato, el hato el puntal de los González, y estamos ahora ya dentro de este espacio concretamente, ¿no? Me gustaría, ante esta situación, hablar y desarrollar esto desde 3 puntos de vista. Uno, lo construido puramente, el entorno de lo construido y el paisaje que se ve desde lo construido. Esas tres miradas, ¿eh? Bien, la edificación, el complejo que vemos aquí, pues es un ejemplo muy típico de lo que han ido deviniendo los hatos, este tipo de construcciones que conectaban con la ganadería, ¿no? Hay una edificación principal. Como la mayoría de los hatos responden al siguiente tipo, que es un rectángulo, una planta rectangular, con una altura, unas cubiertas a 2 aguas y con su interior una zona central que es estar, cocina, y a los lados una serie de dormitorios, así de sencillo. Se acopla después en un lateral una cuadra. Si entráramos en este edificio, pues más o menos responde a ese diseño interior. ¿Qué vemos más? ¿Qué más características encontramos? Bueno, la fachada, por decirlo principal, de alguna forma, de donde yo estoy situado está ahí detrás, o sea, mira en una orientación casi siempre suroeste, pero como es la más castigada, es muy habitual que le surja en un lateral una entrada anexa, que es la que verdaderamente se utiliza, que lo estamos viendo desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué podemos hablar más de lo construido que hay aquí? Bueno, pues hombre, se ve que ha habido, estas construcciones empiezan a transformarse a partir del principio del siglo XX, y bueno, se ha sustituido la cubierta, le ha salido otro anexo en un lateral, aparecen antenas de televisión, aparecen bombas de agua, en fin, la funcionalidad y el avance de la tecnología pues se va incorporando, ¿no? Su construcción son muros de cargas y una construcción muy sencilla, ¿no? Es muy habitual que en la entrada principal o en la entrada esta lateral de esta construcción aparezca
como una especie de cobertizo cubierto con una enredadera, con una leve vegetación y un cercado en la entrada, ¿no? Ese es el edificio principal. El entorno, el contexto, ¿no? Lo decíamos que era lo construido y ahora su entorno. En el entorno podemos distinguir pues una serie de elementos, ¿no? Como aquí detrás estamos viendo unos pozos, unas chozas, que es curioso porque la visión nos conecta con esas construcciones que decíamos antes de los poblados de chozas, con esos elementos propiamente del hábitat en el que el hombre está, ¿no? Al principio, seguramente esa sería una construcción anexa de enseres, de labranza. Entonces el pozo, este cobertizo con estos materiales, una nave ya que será más próximo en el tiempo para aperos de labranza. Aquí incluso, ¿verdad?, estamos contemplando lo que decíamos antes de ese eucalipto aislado, aparte del resto de los árboles que rodean esto, y hay también un cercado del ganado, ¿no? Esto sería un poco la construcción que hemos hablado, el entorno de la construcción, y en tercer lugar invito a que desde este espacio concreto, de esta conquista del hombre con este edificio y con estos elementos que le rodean, contemplemos también el paisaje, igual que lo hemos hecho antes, acercándonos con la lejanía hacia esta construcción, ¿no? Yo les diría a ustedes que desde aquí hay dos paisajes diferentes. El paisaje que se ve, que podemos contemplar en dirección sureste, en dirección de la fachada principal hacia allá, que es la línea de dunas, ¿verdad? Ahí detrás está el mar, es el paisaje hacia afuera, y si nos damos la vuelta donde yo estoy y miramos hacia esta orientación, ese es el paisaje hacia adentro, al paisaje que estamos viendo, la vegetación, los pinos, el interior de Doñana, ¿no? En conclusión, cuando nos situemos en estos ámbitos concretos donde el hombre ha intentado sobrevivir, ¿no?, y unir su hábitat con la funcionalidad de supervivencia y de refugio, veamos esos tres elementos, esas tres formas de mirar, ¿no? Lo construido, el entorno próximo de lo construido y el paisaje desde lo construido, que en este caso hay dos paisajes diferentes, hacia adentro y hacia afuera.